La ciencia se encarga de investigar todo lo que ya es y lo que ya ha sido, y lo que ha sido descubierto. En cambio, la ingeniería se encarga de crear lo que no es y lo que nunca ha existido. Mi nombre es Joaquín Lafargue Leiva y junto con mi compañero Bastián Cano Olivares, hoy nos toca defender nuestro trabajo de título denominado Propuesta de mejora para plegador hidráulica utilizada en la fabricación de ductos de basura en la empresa GAE de Ingeniería y Servicios Limitada. A fin de poder optar al título de ingeniero de ejecución en mecánica de procesos, el contexto de la empresa en el que se desenvuelve la máquina en cuestión, asociado con su problemática encontrada. Una propuesta de mejora en conjunto con una evaluación económica para determinar su factibilidad, los beneficios concretos de implementar esta propuesta y finalmente las conclusiones y recomendaciones derivadas de nuestro trabajo. Nuestro objetivo general es proponer una mejora para la plegadora hidráulica considerando su utilidad en los procesos productivos y evaluando factibilidad económica para su implementación. Por otro lado, nuestros objetivos específicos son, primero, describir el contexto de la empresa en el que se desarrolla la máquina y la importancia de este equipo en los procesos productivos involucrados, basándonos en antecedentes recopilados y facilitados por la propia empresa. En segundo lugar, queremos elaborar una propuesta de mejora y soluciones para que la máquina ejecute correctamente su función. ¿De qué manera? Basándonos en la teoría de diseño de ingeniería y mecánica de material. Y finalmente, se pretende evaluar aspectos económicos y costos asociados al proyecto para la determinación de la viabilidad de su implementación. En el capítulo 1 presentaremos el contexto de la empresa y la problemática presentada por la plegadora hidráulica. GAE de Ingeniería y Servicios Limitada es una empresa nacional con cerca de 10 años de trayectoria en el mercado, ubicada en el Valle de la Aconcagua, dedicada principalmente a la fabricación de sistemas colectores de basura y estructuras metálicas. Cuenta con más de 1000 obras ejecutadas, con cerca de 100.000 metros de ducto de basura construidos. GAE tiene 4 procesos productivos, de los cuales el más importante y mayor impacto económico para la empresa es el de ductos de basura. En este, al igual que en los demás procesos, existe un subproceso denominado como plegado, y es en este en el que nos adentraremos. La fabricación de cada ducto de basura está dada por 2 planchas de acero ASTM A36 de 1720 mm de largo por 1000 mm de ancho con un espesor de 2 mm. Estas planchas se someten a los procesos de plegado y soldadura, obteniendo así las dimensiones finales de cada ducto. Estas son 450 mm de ancho, con 4 chaflanes en sus esquinas de 50 mm y un largo total de 2 metros. Para poder llevar a cabo el proceso de plegado, GAE de Ingeniería cuenta con 2 máquinas en cuestión. Una es la plegadora hidráulica COLI, que es la cual se muestra en la imagen, en cuya parte superior se encuentra su estanque hidráulico. El problema está que al intentar plegar una lámina de acero completa con las dimensiones anteriormente mencionadas, esta termina colisionando en la parte superior de la máquina, por lo cual, para darle solución a ese problema, la empresa decide dividir cada lámina de acero en 2 partes. Por ende, cada ducto de basura que estaba comprendido por 2 planchas de acero, al ser dividida cada una de estas en 2 partes, queda finalmente constituido por 4 partes a unir. Por otro lado, cuentan con la máquina plegadora hidráulica abatible, que es en la cual se centra nuestra propuesta de solución. Como podemos ver, la parte superior de esta máquina se encuentra totalmente libre de obstáculos, por lo cual el problema anteriormente descrito en la otra máquina, en esta no se presenta. Por ello, la empresa no necesita dividir cada lámina de acero en 2 y puede ser plegado de manera completa. De esta forma, cada ducto de basura queda conformado por 2 partes a unir y no 4, lo que conlleva un ahorro de soldadura de 2 metros lineales de soldadura por ducto, o si lo queremos ver en términos de masa, aproximadamente 140 gramos de soldadura E6011. ¿Cuáles son los problemas encontrados en esta máquina por la cual quisimos hacer el trabajo de título enfocado en ella? El primero es que sus conjuntos de pivotes que posibilitan el movimiento abatible sufrieron un considerable desgaste producto del roce y de la nula lubricación, tal como se ve en imagen. El segundo problema es que el movimiento que están viendo en la animación, el cual es el movimiento que efectúa el pliegue, lo ejecuta, lo controla y lo detiene el operador solamente a través de una palanca hidráulica bajo su criterio en qué momento detenerlo, sin ningún elemento de por medio que lo detenga siempre en el mismo instante, resultando de esta manera que los ductos queden de forma distinta en cuanto a ángulo de plegado. Por lo tanto, nuestra propuesta de mejora se basa en los siguientes puntos. Primero, diseñar un conjunto de pivotes con acceso para mantenibilidad o sustitución en caso de requerirse. Diseñar un sistema para establecer un ángulo de plegado fijo para todas las unidades de ducto a plegar. Y también quisimos añadir a nuestra propuesta la incorporación de un manómetro para tener un control visual de una de las variables más importantes en un sistema hidráulico, que es la presión de trabajo.
En el capítulo 2 desarrollaremos la propuesta de mejora para la plegadura hidráulica. Para determinar la fuerza necesaria para el plegado, es necesario tener en cuenta que esta debe ser suficiente para lograr la deformación permanente en el material. Por ende, además depende de diversos factores como propiedades del material, espesor a plegar, el largo de plegado y tipo de plegado. Al estar la plancha sujeta por la viga prensa, esta puede ser considerada como un avión voladizo. Por ende, se tiene que la expresión del esfuerzo de influencia para elementos en voladizo se puede obtener el momento resultante. Con el momento resultante en la expresión de momento podemos obtener la fuerza aplicada mínima para lograr la deformación permanente. Además, juntando ambas expresiones, podemos dejar la fuerza en función de las dimensiones involucradas en el proceso. Por otra parte, desglosando la expresión que define la presión y dejando en función de las dimensiones involucradas, tales como límite de influencia del material, espesor, largo de plegado y distancia del eje neutro, podemos obtener los distintos valores de presión para los distintos espesores de planchas comerciales. Hay que tener en consideración que en este caso para plegar una plancha de 10 milímetros no es técnicamente posible, dado que supera la presión máxima permitida por los componentes accesorios hidráulicos. Además, para los cálculos que se presentarán a continuación, solo nos centraremos en las planchas de 2 milímetros, ya que es con esta con la cual la empresa fabrica sus productos. Para los cálculos que se presentarán a continuación, se establece un factor de seguridad de 2.5, esto tomando en consideración el extracto de la tabla presentada, teniendo en cuenta que el material de fabricación será un material de uso común, el cual será detallado más adelante, y que las cargas presentes fueron con anterioridad. Con esto, se estima conveniente asociarlo a esta definición. En este caso, es considerado el rango de seguridad mayor del rango presentado. Con el factor de seguridad ya definido y las cargas calculadas, se procede a calcular las dimensiones finales del conjunto de pivotes. Estas son el diámetro del pasador, el cual está dado por 2 por la raíz cuadrada de la fuerza involucrada por el factor de seguridad sobre el esfuerzo cortante por pi. El espesor de la aleta lo calculamos como la mitad de la fuerza involucrada por el factor de seguridad sobre el diámetro del agujero por el esfuerzo cortante. El espesor A lo calculamos como un cuarto de la fuerza involucrada por el factor de seguridad sobre el diámetro, sobre el espesor de la aleta por el esfuerzo cortante. Y por último, para determinar el largo del pivote, de cada uno de los componentes que conforman estos conjuntos, se procede a establecer el proceso de fabricación más recomendado según lo que vimos nosotros a lo largo de toda la carrera. Por ejemplo, para las piezas que comprenden una forma totalmente cilíndrica, recomendamos un torneado convencional. Y para las otras piezas que comprenden una forma un poco más compleja, recomendamos un proceso mecanizado de desplazado convencional. El material escogido es el acero ICSI 1045 debido a su gran empleabilidad en diseño y fabricación de elementos de máquina, entre otros factores como el costo unitario por unidad de masa y la disponibilidad en el mercado local en el formato requerido. Adicional a esto quisimos añadir un elemento buje, específicamente fabricado en material SAE 64 debido a su alto contenido de plomo que funciona como autolubricante. Las dimensiones de este buje se extrayeron a partir de las dimensiones anteriormente mencionadas por el pasador del buje, aparte de una relación que establece que el largo sobre el diámetro debe estar comprendido entre dos factores adimensionales, es decir, mayor o igual a 0,5 y menor a 2. Esto extraído del libro de Mecánica de Materiales de Chile, resultando en un espesor de pared del buje de 6,5 milímetros. El proceso de fabricación, para dar con su forma cilíndrica, es un torneado convencional, y para ejecutar las ranuras por donde escurrirá el lubricante en el interior del conjunto, un fresado convencional. De esta manera queda conformado el conjunto de los pivotes con cada una de sus partes, añadiendo también una tubera para inyectar el lubricante en el interior del conjunto. En este caso, una grasa de litio debido a su gran empleabilidad en lubricación de elementos sometidos al harto desgaste. Se realiza un análisis de tensión, cerciorándonos que el factor de seguridad arrojado por la simulación es cercano al factor de seguridad escogido en un comienzo, que debiese ser de 2,5, y que la tensión máxima de Von Mois es de 183 megapascales al estar sujeto a las cargas asociadas en el momento de plegar. La incorporación de ambos conjuntos de pivote a la máquina se realiza con 4 pernos con especificaciones M10 por 30 milímetros para cada conjunto, con sus respectivas arandelas planas, arandelas de presión y tuerca hexagonal. Para dar solución al segundo problema, que es el de los ángulos de plegado, nos basamos principalmente en el funcionamiento de un goniómetro o transportador de ángulo.
De esta forma, después de ejecutar un boceto a mano alzada, de asignarle dimensiones a cada una de las piezas que conformarán este conjunto, de efectuar el modelamiento en 3D mediante el software de Autodesk Inventor y finalmente aplicar el proceso de plegado, se establece que el proceso de fabricación será el de trazado en la lámina de acero A7A36, el dimensionado de las partes y finalmente el plegado de chapa o de lámina de cada una de las partes asociadas en su línea de pliegue. Se realiza un análisis de tensión con una carga de 3 kilogramos, que es la masa del final de carrera que este soportará, gestionando también que el factor de seguridad es cercano al factor escogido inicialmente, que debiese ser de 2,5. Y que mediante la siguiente expresión, que define la deflexión para elementos empotrados o emboladizos, que es el caso del soporte final de carrera, un espesor de 10 milímetros es el que ofrece la menor deflexión, siendo esta de 0,4 milímetros, específicamente en el área de color rojo. De esta manera, podemos incorporar el final de carrera al soporte mediante dos pernos 5/16 de pulgada de diámetro, con sus respectivas tuercas, arandelas planas y arandelas de presión. El final de carrera es una válvula con configuración normalmente abierta, 2 vías, 2 posiciones, accionada por rodillo y retorno por muelle. El funcionamiento de este conjunto, en conjunto con el soporte de final de carrera, es básicamente extraer el perno que funciona como pasador, soltar el perno que cumple la función de eje de giro, orientar en la posición de CA, en este caso a 45 grados, y volver a ensamblar los pernos de pasador y de eje de giro. De esta forma quedan ambas primeras soluciones incorporadas a la máquina y funcionando de la siguiente manera: el conjunto pivote posibilitando el movimiento de pliegue y deteniéndose precisamente en el mismo instante siempre gracias al final de carrera. De esta forma quedan todos los pliegues con el mismo ángulo en cada unidad a plegar. Para dar solución a la tercera problemática presentada, se pensó en la incorporación de un manómetro. Este es importante dado que es necesario tener observación y control de la presión de trabajo en tiempo real. Además, se mencionó con anterioridad que existe un límite de presión que está en función de los componentes y accesorios hidráulicos. Además, para la selección del manómetro nos guiamos por diferentes criterios. Entre los más importantes podemos mencionar: es compatible con el fluido utilizado en el proceso, es resistente a la suspensión de partículas metálicas en el ambiente, y el rango de presión de servicio es superior al límite establecido en la máquina. Para incorporar el manómetro al sistema hidráulico es necesario dotarse de ciertos accesorios. Estos son racores, específicamente un racor tipo T y un racor reductor para conectar la entrada del manómetro al racor T. En esta ilustración se puede apreciar el circuito hidráulico con las soluciones ya instaladas, es decir, el final de carrera y el manómetro. En el tercer capítulo se lleva a cabo un análisis de los costos y la evaluación económica asociada al proyecto para evaluar si es factible o no implementarlo. Para ello, por ejemplo, tenemos cada uno de los puntos que conforman esta propuesta de solución, en conjunto con una tabla donde en la primera columna están los elementos que conforman cada punto de la propuesta de solución. En la segunda columna encontramos su costo en pesos chilenos y en la tercera y última columna su equivalencia en unidades de fomento. Siendo, por ejemplo, para la solución de conjunto de pivote un costo de 11,76 UF, para el soporte de final de carrera un costo de 5,15 UF, la incorporación como tal del mismo final de carrera de 7,7 UF y la que nos arroja el menor de los costos, que es la incorporación del manómetro, de 0,56 unidades de fomento. De esta manera tenemos que el costo total del proyecto es de 828.495 pesos o su equivalente en unidades de fomento 25,2 UF. Pero si lo que quieren es verlo en otra unidad que es muy utilizada en la evaluación de proyectos, tenemos que el costo total es de $925,46. ¿Cómo pretendemos financiar nuestro proyecto para poder llevarlo a cabo? En este caso, mediante un préstamo solicitado y simulado en el Banco Estado, con un mínimo de cuotas a pagar de 6, una tasa de interés del 2,99% mensual, dándonos un costo total del crédito de 923.200 pesos. Para demostrar la importancia de la plegadora batible de la empresa, se realiza el siguiente cuadro comparativo entre esta y la plegadora Cori. Los datos necesarios para la realización del cuadro son provistos por la empresa, tales como cantidad de soldadura y su valor monetario, horas hombre y el costo asociado, valor de hora por uso de la guillotina, entre otros factores.
se establece una base a fabricar de 500 ductos. Aquí se aprecia claramente la ventaja de la plegadora abatible sobre la plegadora Colli, teniendo en cuenta que la empresa no solamente utiliza la plegadora en el proceso de fabricación de ductos. Además, la diferencia de utilidades a favor de la plegadora abatible cubre la totalidad de la implementación de la propuesta, en un tiempo no mayor a 13 jornadas de trabajo, teniendo en cuenta que con la plegadora abatible, la empresa fabrica 40 ductos por día. En cuanto a los beneficios de implementar la propuesta, podemos mencionar habilitación de la máquina, ya que ésta se encontraba en desuso y almacenada en las instalaciones de la empresa. Mejora la calidad del pliegue en comparación al estado original de la máquina. Serie de pliegues con ángulos semejantes, reducción en tiempos de ensamble y soldadura por ducto, y existe un control visual sobre la variable de presión. Como conclusiones y recomendaciones podemos mencionar que se estableció el contexto de la empresa, logrando determinar la importancia de la plegadora en los procesos productivos. Se elaboró satisfactoriamente la propuesta de mejora y soluciones a las falencias indicadas en un comienzo. Se analizó económicamente la propuesta, evaluando que sí es viable implementarla, incluso si la empresa decidiese solicitar un crédito para llevar a cabo el proyecto. Como recomendaciones, podemos mencionar que al momento de emprender la tarea de diseñar o crear un elemento de máquina o una máquina como tal, como en el caso de la empresa, no recurrir a la improvisación, o bien conocido como prueba y error, dado que esto conlleva inminentes fallas, costos asociados y detención de la producción. Sí, se recomienda recurrir a bibliografías, textos o asesorías por expertos. Con esto damos por finalizada nuestra presentación. Les damos las gracias por su presencia y atención, y en especial a nuestro profesor guía por acompañarnos en este proceso. Ahora quedamos dispuestos a resolver las dudas y consultas que tengan. Muchas gracias, muchachos, por su presentación. Vamos a dar inicio a la ronda de consultas. Estimados, muy buenos días. Gracias. Vayan a la diapositiva en donde presentan la problemática. Desde la propuesta mejora. Más alto. Aquí, ¿cierto? Ya. Pregunta. ¿Cuál es la problemática? El problema está en que tras un uso aproximadamente de 3 meses, la máquina sufrió el desgaste que se ve en imagen. Esto conllevó que el elemento que se encarga de plegar la plancha descendiera aproximadamente 5 milímetros. El resultado de esto, el borde de los ductos a plegar, específicamente la línea de plegado, no quedaba con la terminación requerida, que debía ser con una arista viva. Al caso contrario, quedaba con un borde redondeado, el cual Seremi Salud, que es la entidad evaluadora de la instalación de estos ductos, no aceptaba. Ya, ahí sí. ¿Cuál es el nivel de rechazo de estos trabajos cuando los productos de esta situación? Es total. ¿En qué se basan para rechazar el producto? No, ¿cuál fue el nivel de rechazo de estos productos cuando producto de esta situación? Lo que pasa es que, aparte, producto de lo que mencioné anteriormente, el ducto quedaba descuadrado, no se dice coloquialmente. Al momento de intentar instalar el ducto en obra, un ducto con otro no encajaban para el soldador. Por lo tanto, era un problema principalmente para el soldador, que es quien colocaba el ducto. Segundamente, el segundo problema es un atraso en el tiempo de entrega de la obra. Y en tercer lugar, como ya mencioné anteriormente, Seremi Salud no aceptaba el trabajo como era entregado. Me nombraste ya unas 3 o 4 razones para habilitar o para respaldar este problema o indicar, y en la presentación, hasta donde yo recuerdo, solo mencionaste ya. Cuando uno presenta una problemática, no puede quedarse en puro verso. Inclusive esto, a pesar de que la imagen es bastante decidora, es insuficiente para poder presentar una problemática adecuada, porque yo podría decirte, ¿y por qué mejor no hacemos mejor mantenimiento? En vez de decir, cambiamos el equipo, ¿por qué no decir, hagamos un buen plan de mantenimiento y mantener nuestra situación? Con todos los antecedentes que tú me diste, ahí sí generamos una problemática, y esto tiene que venir respaldado con información y con datos. Lo de la Seremi, el nivel de rechazo
por ejemplo, de la cantidad que tienes, ¿cuántos eran, no sé, producían 10? De esos 10, ¿todos salían mal? La mayoría. Generalmente 8. La mayoría de nuevo no me sirve. Podía ser hasta ¿Me los 10 entiendes? incluso. Esos datos son los que a uno dicen, golpean en la cara y tú dices, hay que hacer esto. ¿Ya? Vaya a la diapositiva 15, Pino. ¿Por qué seleccionaron esta ecuación en particular para calcular el esfuerzo de influencia? No es para calcular el esfuerzo de influencia como tal, es para calcular la presión que se va a ejercer de las distintas presiones. Gracias, ahí sí. ¿Por qué eligieron esa ecuación para calcular la presión que se va a hacer? Porque es la presión que hemos visto en toda la carrera, fuerza sobre área. Ya, El área fue calculada en la diapositiva anterior y se dejó en función de las dimensiones para Ujú. cada plancha. ¿y el otro elemento? El área, No, ya dijiste la fuerza, la fuerza. esa fue la calculada con anterioridad. Y se dejó en función de las dimensiones involucradas dependiendo de cada plancha. Esa expresión es particular de una geometría, es particular de un material, Esa de una situación. expresión deriva principalmente de, bueno, teníamos en un comienzo el esfuerzo de influencia con un elemento envoladizo. Sí, De esa despejamos el momento. ya, Nos quedó la siguiente expresión. sí. Posteriormente, en una segunda ecuación totalmente independiente, Ujú. otra ecuación de momento, que es de fuerza por distancia, de la dimensión involucrada en el momento de plegar, Sí, tenemos la segunda ecuación de momento. Igualamos ambas para de esta manera despejar lo que es la fuerza de plegado. ujú. Con esta fuerza de plegado y con el área del cilindro que efectúa la fuerza de plegado, Ujú. podemos obtener las dimensiones de la expresión que define la presión, para este caso en particular, para esta máquina. Ya, perfecto. ¿Y qué fuerza de influencia consideraron que está ahí? En este caso de 250 newton sobre milímetro cuadrado, que es el esfuerzo de influencia de la lámina de acero ACT media 36, 250 newtons por metro cuadrado. partido en milímetro cuadrado. Partido milímetro cuadrado, perfecto. O sea, 250 megapascales. Exactamente. Perfecto. Esos, después ustedes presentaron una tabla que está en PSI. ¿Cómo después? Eso. Ahí. Ese cambio tuvieron que aplicar algún factor de conversión para eso. Mediante el despeje que realizamos para poder dar con esta expresión, fuimos haciendo equivalencia de unidades a fin de que la fuerza nos quedara en libras y que el denominador de la fracción, que es el tema de la superficie o área del cilindro, nos quedara en pulgadas cuadradas. Entonces, libras sobre pulgadas cuadradas es lo mismo que PS. Perfecto. Y para ir terminando, vaya a la diapositiva 21. La siguiente, ¿verdad? Ya. ¿Cómo se llama esta tensión? Función de von Mises. Von Mises. Von Mises. Von Mises, muy Von bien. Mises. Ya. Una pequeña corrección ahí, primero. Y segundo, creo que les faltó a ustedes realzar un poco esto. Porque honestamente, dentro de todo, el uso de software y el uso de una herramienta como esta, ¿qué software utilizaron? El de Autodesk Inventor. Perfecto. Es poco usual verlo en un trabajo típico. ¿Ya? Creo yo que les faltó realzar esto y decir, logramos hacer esto, trabajamos esto, estos fueron los criterios. De nuevo, ni me había enterado que era Autodesk Inventor. Y hubiera sido bueno que lo hubieran utilizado también para ensalzar un poco lo que ustedes hicieron y el por qué, de nuevo, respalda esto lo que ustedes están trabajando. ¿Ya? Eso como... Muchas gracias. Gracias. Muchachos, tengo varias preguntas, la verdad. Vaya a la tabla donde especifica la presión, les digo, en función del espesor de las láminas. Ahí, ¿qué pasa? Ustedes van a usar limitadores de presión, Sí. una limitadora de presión. Sí, que ya se encuentra en la máquina. Ah, se encuentra en la máquina. Sí.
Ya. ¿Y cuál es el rango de esa limitadora de presión? No es visible el rango de la en ¿Y cuanto cómo la a regulan? dónde se encuentra puesta. Por eso quisimos añadir la incorporación de un manómetro Ya. para poner en funcionamiento la máquina y setear esa válvula limitadora de presión a la presión. En este caso, ya que nos vamos a enfocar solamente en plegar 2 milímetros de 103 PSI. Gracias. Vaya a la PPT 15. Ahí. No, perdón, me salí. Consulta, ¿cuál es el objetivo de trabajar bajo el sistema internacional y bajo el sistema inglés? ¿Por qué trabajaron en milímetros y en pulgadas? Inicialmente ocupamos milímetros para el tema de efectos de cálculo de los esfuerzos de influencia, de glosar las expresiones, para dar finalmente con la expresión de fuerza. También es por que las planchas que pega la empresa y los productos de la empresa se trabajan en esa dimensión. Las dimensiones vienen dadas en sistema internacional, metros, milímetros, pero el tema de la presión, tanto en el manómetro, Pero claro, ¿por qué está el PSI? A eso me refiero. Porque Para- hicieron el 80% del trabajo en milímetros. claro, PSI. ¿Ya? Y el resto, y ahí, un delta muy pequeñito que trabajaron en pulgadas. No me suena. para poder pasar a la unidad de presión PSI, que en la cual se encuentra el dial del manómetro, ¿Estás seguro que el manómetro tiene todo solo PSI? viene en bar y en PSI, pero ¿Solo PSI? en bar y en PSI. Entonces, ¿por qué no trabajaron en bar? Porque pues, nos sentimos en la capacidad también de poder traspasar de una unidad a otra, respetando la equivalencia. Y Ya, respetando pero eso es parte de la curva de aprendizaje. No necesariamente tienes que mezclar para demostrar que saben trabajar en eso. ¿Ya? ¿Por qué le hago alusión a este tema? ¿Ya? Que problemas importantes, ¿ya? O catástrofes importantes en temas de ingeniería se han debido por trabajar en ambos sistemas. Empresas trabajan en sistemas en pulgadas, ¿ya? Hacen mal la conversión, los llevan las piezas a otros países, los otros países trabajan en milímetros y queda la gran. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con eso. Normalmente cuando uno presenta un resultado, y sobre todo ustedes que presentaron en parte la memoria de cálculo, debería ser todo en milímetros o todo en pulgadas, ¿ya? O SI o sistema inglés. ¿Para qué? Para evitar confusiones. ¿Ya? Claro, nosotros aquí en Chile entendemos los dos, pero hay lugares donde eso puede restar a confusión y quedar allá. Así que cuidado con eso, solamente se lo digo como observación. No es que esté malo, está bien, ¿ya? Pero de repente si ustedes empiezan a buscar bibliografías de catástrofes que han sucedido a nivel mundial, son cosas así de simple. El viejo se equivocó en el factor de transformación de unidades y dejó la grande. Entonces cuidado con eso. Vaya a la PPT 17, por favor. PPT 17, ya. Acá está. Eso era 19 milímetros. Vaya al plano o al croquis más detallado del eje que está ahí. Que creo que no lo tengo por aquí. Que creo que está- ¿Puedo abrir el Word? Pero lo habían colocado acá, ¿o no? Ya, entonces usemos esa misma lámina para no complicarnos. Consulta. Ahí dice el diámetro de 19 milímetros, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto es el diámetro del material que tengo que comprar para fabricar eso? El más cercano el más cercano en el límite superior que venga después. 19.05. En este caso en este caso el fierro que se encuentra comercialmente disponible por sobre esta 19. medida es de 1 pulgada, 25,4 milímetros. No, es 19.05. Es 3/4 de pulgada. 3/4 pulgadas. Ahora la consulta es, ¿les sirve 3/4 de pulgada? Son 19.05 milímetros. No, ¿Por qué no? por el tema de la tolerancia, nosotros apuntamos al plano Ya. y por eso el que más nos sirve en este caso es el de 1 pulgada. Ya. No es por temas de tolerancia, es porque si tú compras se compra uno a 19,05, hay que mecanizarlo. Claro, por eso. O sea, no es tolerancia, es aparte porque de lo- tiene un proceso previo Y para aparte de, dejarlo en 19. aparte de la medida nominal que son 19 milímetros, nosotros especificamos en los planos una tolerancia, entonces no nos serviría ¿De cuánto es esa tolerancia? de más o menos, no recuerdo de la tolerancia, la tenemos especificada en los planos.
usted especificó unos planos ahí, en esta misma lámina, más adelante de las láminas, de las canchitas. No lo tengo anotado, puede ser la 18. Esa. Consulta, ¿qué tolerancias aplican a esos valores de ahí? Es según el proceso de mecanizado o de fabricación en este caso. No necesariamente. Nosotros nos basamos en eso. Según No, el porque proceso tú no puedes de, aplicar eso según el proceso y, mecanizado. y el acabado que necesitaban. Ya. Cuando uno está diseñando una pieza, el diseñador define la tolerancia, no el tipo que mecaniza. ¿Ya? Porque el tipo que mecaniza replica lo que está pidiendo el diseñador. Por ende, eso no es parte del mecanizado que corresponde, es parte de la funcionalidad de la pieza. Claro. ¿Ya? Y eso basamos lo ve básicamente- el diseñador o el ingeniero, no lo ve el tipo que mecaniza. Basamos básicamente en el acabado que necesitábamos, que no tenía que ser un acabado fino, ¿Ya? sino un acabado ya más bien vasto debido a la función que va a cumplir la pieza. Ya. Es que, ¿por qué te hago la consulta? Porque no veo en ningún lado que me indique cuál es la tolerancia. ¿Ya? Por ejemplo, si yo veo ese plano y tú me dices que son 9 milímetros ahí, te voy a cobrar una porrada de plata. Porque me estás pidiendo un diámetro de 9.00. Y 9.00 no lo puedo hacer con una broca. Tengo que hacerlo con una serie de procesos posteriores a la perforación. ¿Ya? Entonces, abajo está bien, porque mira, abajo tú entregas la tolerancia. ¿Ya? Entonces, perfecto. El que fabrica va a tener el rango para poder moverse. Pero arriba no me estáis entregando la tolerancia. ¿Ya? Cuando eso está de esa forma, encarece mucho el proceso de fabricación. ¿Ya? Recomendación: si esa parte no es importante y es parte del funcionamiento de la pieza, del sólido, ¿ya? Pueden usar la norma de la DIN 7168 o la ISO 2168, que les da tolerancia, pero para piezas que funcionalmente no están expuestas a esfuerzos tan importantes, ¿ya? Ni a estructuras físicas de la pieza así como tan finas. Esa es la recomendación que les quería hacer porque me llama mucho la atención, y esa es una observación que le hago siempre a todos los alumnos. Me llama mucho la atención cuando colocan 2 ceros después del número. Porque cuando colocan 2 ceros después del número quiere decir que esa cuestión a lo menos tienen que medirla con un micrómetro. ¿Y tiene sentido medirla con un micrómetro? Por ejemplo, mira, la longitud es 69 milímetros. ¿Tiene sentido medirla con un micrómetro? ¿Ya? Después la pieza de abajo, mira, 160.00. ¿Tiene sentido medirlo con un instrumento que mida centésimas de milímetro? A lo mejor con un piedímetro basta. Y en ese caso hubiese sido 60.0 con un cerito, no con 2. Esa es una observación. PPT 25. Esta era. No, era esta, perdón. Habiendo observado todos los comentarios, muchachos, y sumándome un poquito a las palabras que dijo el profesor Conehan, tengo que agradecer su dedicación en la presentación, ¿ya? En los diseños, en las animaciones. ¿Ya? No tengo recuerdo, la verdad, y existió harto trabajo de título, no tengo recuerdo que alguien se haya esmerado tanto en presentar un diseño, lo cual lo hace que está bastante claro. O sea, a mí no me quedó ninguna duda. En la parte mecánica, claro, ahí vieron algunos detallitos, pero son pequeños que después, obviamente, en el desarrollo del proyecto se van puliendo. Pero como presentación para nosotros en este caso, ¿ya? O para no sé, digámoslo así, para una gerencia, para los jefes de taller o para alguien que quiere saber qué es lo que van a hacer, quedó bastante claro, ¿ya? Y eso es bastante meritorio por su parte, porque yo entiendo que aquí no les pasa la animación, ¿no? Es como dibujo mecánico, un dibujo muy en 2D, de repente un modelo, pero animación para poder explicar y para poder vender un producto, eso acá no. Así que obviamente es muy meritorio de su parte, lo hayan hecho ustedes, lo hayan subcontratado, ya da lo mismo, pero eso es bastante meritorio y los quiero felicitar por ese punto. Muchas gracias. Ahora con el profesor Conehan vamos a retirar un ratito para ver su evaluación final. La comisión examinadora ha calificado el examen oral de Bastián Andrés Cano Olivares y Joaquín Alfonso Par de Leiva con nota 96. Considerando que su nota de presentación es un 85, obtienen como nota final de titulación un 91.
Por lo tanto, se le solicitará a la Rectoría de la Universidad que le confiera el título de Ingeniero de Ejecución en Mecánica de Procesos y Mantenimiento Industrial a don Bastián Andrés Cano Olivares y a don Joaquín Alfonso Lafarde Leiva. Muchachos. Muy buen trabajo. Ahora solamente queda un proceso de tipo administrativo que demora aproximadamente como 30 días hábiles. ¿Ya? Ustedes no tienen que hacer nada, porque esto ahora yo me encargo con el profesor de enviar la información a Secretaría Académica y es un tema interno. ¿Cuándo ustedes van a poder solicitar su certificado de título? Cuando ustedes ingresen al SIGA y vean que están como alumnos titulados. Y si no, dejen esperar. Esperamos 30 días hábiles y por último me mandan un correo para ver en qué situación está y yo reenvío esa información. Por los tiempos en los cuales ustedes se titularon, no entran en la ceremonia de este año. Así que no se preocupen si de repente ven compañeros que le están llegando o lo están llamando por teléfono. Porque entrarían para la ceremonia del 2023. ¿Ya? Solamente que por un tema de tiempo no alcanzamos a estar ahí. Pero se van a titular igual van a recibir su certificado de título si así lo quieren en casa. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Mucho éxito. Espérate.